Experimento número 1. En este experimento utilizamos una pipeta volumétrica de 50 ml, un vaso de precipitado, una probeta, una balanza granataria, agua de la canilla. Volcamos agua en el vaso de precipitado. Colocamos la pipeta adentro del vaso con ayuda de la propipeta hasta que se logre llegar a 50 ml. Volcamos esa medida en la probeta y pesamos en la balanza. Anotamos los valores, volcamos el agua en el vaso precipitado y pesamos la probeta sin agua. Teniendo anotado todos los valores, calculamos el volumen con la densidad del agua. La masa del agua con la probeta es de 202,3 gramos. La masa de la probeta sin el agua es 152,8 gramos. El resultado es 49,5 gramos. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Teniendo en cuenta esto, hacemos la relación del volumen, que es igual a la masa sobre la densidad del agua. Esto nos da un resultado de 49,5 centímetros cúbicos. Comparando los datos de la medición de la pipeta y la probeta, nos dimos cuenta que la pipeta es más exacta que la probeta. Una vez completo todas las consignas, calculamos el error porcentual. El error porcentual se calcula de la siguiente manera: el valor real menos el valor medido sobre el valor real por 100. Reemplazamos los valores y nos da un resultado de un error porcentual de 1%. Experimento número 2. En este experimento utilizamos una probeta, un vaso de precipitados, una pipeta volumétrica de 100 ml y agua de la canilla. El procedimiento fue colocar 100 ml de agua en una probeta. Luego colocar 100 ml de agua en un vaso de precipitados y por último colocar agua en un vaso de precipitado y colocar la pipeta adentro para poder llenarla de agua, con ayuda de la propipeta. Teniendo en cuenta la apreciación de cada instrumento, observamos que las de menores apreciaciones era la probeta, que tenía una apreciación de más o menos 0,2 mililitros, y la pipeta volumétrica, una apreciación de más o menos 0,08 mililitros. El método que realizamos fue colocar 50 mililitros de agua en la pipeta volumétrica desde el vaso precipitado con ayuda de la propipeta y luego esa agua la volcamos en una probeta. Observando esto, comprobamos que la pipeta era más exacta. Experimento número 3. El péndulo es una máquina sencilla que permite medir frecuencias e intervalos con mucha precisión. El periodo de un péndulo situado en un campo gravitatorio queda determinado por una relación sencilla entre la longitud del hilo y la aceleración de la gravedad. Para este experimento realizamos un péndulo con los siguientes materiales: un soporte, un hilo, una bolita y un cronómetro. Lo que hicimos en primer lugar fue cortar un hilo de 50 centímetros de largo, medido con una cinta métrica. En uno de los extremos del hilo pegamos una bolita con cinta y el otro extremo lo colgamos en un soporte. Una vez que terminamos de armar nuestro péndulo, desplazamos la bolita a cierto ángulo de su posición de equilibrio y con el cronómetro calculamos el periodo de una oscilación, que es el tiempo que tarda la masa en ir y volver. Esto lo repetimos por 20 veces, anotando los resultados por cada intento. Luego, con el mismo largo, con la misma masa, cronometramos el tiempo de 5, 10, 15 y 20 oscilaciones, donde también anotamos los resultados. En este caso, realizamos una gráfica de las oscilaciones respecto al tiempo. Repetimos el experimento, pero cambiando la masa por otra bolita más pesada. Registramos los resultados, al igual que en el caso anterior. Luego, para terminar, variamos el largo del hilo con una longitud de 29 centímetros, medido con una cinta métrica. En este caso, no cambiamos la masa. Anotamos los resultados y realizamos una gráfica de oscilaciones respecto al tiempo. En conclusión, lo que pudimos observar fue que al cambiar la masa, los resultados son similares, dando a entender que el periodo no depende de la masa. Otra de nuestras observaciones fue que al cambiar el largo del hilo,
el periodo de oscilación también cambia. Cuando disminuíamos la longitud del hilo, el periodo era más corto y su frecuencia aumentaba, es decir, oscilaba más rápido. Y cuando la longitud era mayor, el periodo era más corto y su frecuencia disminuía, o sea, oscilaba más lento. Experimento número 4. En este experimento utilizamos los resultados obtenidos en la actividad anterior para calcular el valor de la aceleración de la gravedad. La predicción teórica establece que, para un péndulo ideal, simple, compuesto de un hilo inextensible y una masa puntual que realiza oscilaciones de pequeñas amplitudes en ausencia de rozamiento, el periodo t viene dado por 2pi por la raíz cuadrada de L sobre g, donde L es el largo del hilo y g es la aceleración de la gravedad. Para calcular el valor de g, acomodamos la fórmula del periodo, que nos queda como L por el cuadrado de 2pi sobre t. Caso 1. Para este caso utilizamos el largo del hilo de 50 centímetros y sacamos un promedio de los periodos obtenidos en los 20 intentos, obteniendo un periodo de 1,409 segundos. Reemplazamos el valor del periodo y largo en la fórmula que tuvimos, dando como resultado un valor de la aceleración de la gravedad de 9,943 metros sobre segundo al cuadrado. Caso 2. Para este caso utilizamos el largo del hilo de 29 centímetros y también sacamos el promedio de los periodos obtenidos de los 20 intentos, dando como resultado un periodo de 1,130 segundos. Reemplazamos estos valores y nos da un valor de la aceleración de la gravedad de 8,966 metros sobre segundo al cuadrado. Si comparamos los dos valores obtenidos en los dos casos, podemos notar que no fuimos tan precisos en nuestra medición, ya que los dos valores no son tan similares. Si lo comparamos con la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente, notamos que nuestras predicciones son válidas, ya que los dos resultados se acercan al valor real. Por último, si queremos mejorar el dispositivo, podemos cambiar el hilo por otro más delgado, para reducir la fuerza de fricción que es provocado por el rozamiento de este mismo con el soporte. Experimento número 5. Para realizar este experimento vamos a utilizar dos métodos. En el primero, los instrumentos que vamos a utilizar van a ser un cubo de madera, una balanza y un calibre. Medimos uno de los lados del cubo con el calibre y anotamos el resultado. Utilizaremos la relación matemática del volumen para un cubo, es decir, que el volumen es uno de los lados elevado al cubo. El lado midió 20,34 milímetros, entonces para obtener el volumen elevamos este valor al cubo y el resultado final queda como 8,41 por 10 al cubo milímetros cúbicos. En el segundo método vamos a pesar el cubito en la balanza y obtenemos el resultado del volumen mediante la relación volumen igual a masa sobre densidad. La masa fue de 3,3 gramos y la densidad ya conocida de la madera es de 0,4 gramos sobre centímetro cúbico. Lo pasamos a gramos sobre milímetros cúbicos y nos queda 0,4 por 10 a la menos 3 gramos sobre milímetro cúbico. Entonces el volumen es de 8,25 por 10 al cubo milímetros cúbicos. Para que el método sea válido es necesario suponer que el objeto es un cubo perfecto y que la densidad de la madera es de 0,4 gramos sobre centímetro cúbico. Podemos notar que no se obtuvieron los mismos resultados mediante los distintos métodos. El más preciso fue el cálculo de volumen mediante la medición de sus lados y corresponde al más confiable, ya que utilizamos un calibre y en el segundo método no es tan confiable la densidad de la madera, debido a que existen diferentes tipos de ella. Podemos mencionar además que en ningún caso la magnitud involucrada es independiente. En el método A, el volumen depende de los lados del cubo, y en el método B, el volumen depende de la masa y la densidad. Experimento número 6. En este experimento vamos a contar con 5 sobres de azúcar. Lo que nos preguntan es
Los sobres de azúcar muestran un peso exacto o preciso. Para poder contestar esta pregunta, primero debemos ver la diferencia entre exacto y preciso. Algo exacto se refiere a qué tan cerca están del valor real las mediciones de un sistema de medición. Algo preciso se refiere a qué tan cerca están las mediciones entre ellas. Para comenzar con este experimento, pesamos los 5 sobres de azúcar. Los primeros 4 pesaron 7,4 gramos y el último pesó 7,1 gramos. Teniendo en cuenta que el último no está tan cerca de las mediciones anteriores, pero es solo un caso, podemos decir que el sistema no es tan preciso. Para ver la exactitud, calculamos el porcentaje de error. Para ello calculamos la masa promedio, es decir, sumamos los 5 resultados y lo dividimos en 5 partes. El resultado de este promedio es de 7,34 gramos. Entonces, usamos la relación de error porcentual y nos queda como el valor real menos el valor medido sobre el valor real multiplicado por 100 es igual a 0,8%. Por lo tanto, el sistema es bastante exacto. En este experimento, el problema es que uno de los 5 sobres no pesa lo mismo que los demás, sino el peso de todos sería 100% preciso y exacto.